Hello, welcome to your grammar class. This is Unit 28, Things Gone Wrong. Communication goals for this session are to ask for and describe facts in a recent past, to describe old past events, and to describe interrupted events in the past. The specific grammar topics for today, for this unit, are the use of the past simple and the use of the present perfect. We have already we have been reviewing these two tenses for at least the past two classes. So if you want to go further on that topic, please review at least the last two sessions. Ya hemos hecho la revisión de estos dos tiempos, particularmente el presente perfecto, en al menos las dos sesiones anteriores, si no es que antes. Entonces, si hay más dudas al respecto o si quieres encontrar otros ejemplos, por favor, consulta esas grabaciones o las presentaciones que siempre anexo. Aún así, en esta sesión vamos a volver sobre los básicos, las diferencias básicas entre uno y otro tiempo. Bueno, en primer lugar, el presente perfecto. Recordar que cómo lo formamos con el auxiliar have o has, dependiendo de la persona que estemos utilizando, del pronombre que utilicemos. Y la tercera forma de los verbos, que es el pasado participio. Entonces, have o has como auxiliar y el pasado participio como verbo principal. La razón de que este tiempo se llame presente perfecto es porque el perfecto hace alusión a un vocablo latino que significa terminado. Y a su vez, este vocablo está relacionado con otro vocablo que significa acciones. Entonces son acciones terminadas. Como vamos a ver, el presente perfecto hace alusión a acciones terminadas, pero que aún tienen una influencia en el presente. Entonces son perfectos, del latín perfectus, que significa finalizado, terminado. Okay, so present perfect. When something happened is not important. I have seen the Eiffel Tower. Cuando sucedió algo no es importante. He visto o visité o vi la Torre Eiffel. Lo que nos interesa es que la vi, que visité París. We also use the present perfect for unfinished time periods. También utilizamos el presente perfecto para referirnos a periodos de tiempo que siguen vigentes. I have eaten 10 pizzas this week. Entonces he comido 10 pizzas esta semana y es probable que él no ha terminado esta semana. No haya terminado esta semana. Bueno, en el ejemplo de hoy lunes, ¿qué es? Lunes 12 de noviembre. No ha terminado la semana, recién empieza y ya me he comido 10 pizzas. El presente perfecto también es ideal para relatar logros y experiencias, objetivos alcanzados, achievements, accomplishments, experiences. I have written 2 books and run 6 marathons, but I have never climbed a mountain. Entonces he escrito 2 libros y corrido 6 maratones, pero nunca he subido o escalado una montaña. Ya lo decía, me parece que en la sesión anterior, que este tiempo es muy común porque justamente nos ayuda a describir experiencias de vida. Entonces, como aquí dicen los circulitos, there's a connection to now, hay una conexión con el ahora, situaciones pasadas, pero que están conectadas con el ahora, hay repercusión en el ahora. Y not concerned with when, no hay tanto preocupación por cuándo las cuestiones sucedieron, sino que sucedieron. Mientras que el pasado simple, recordar cómo conformamos el pasado simple, bueno, aquí se refieren a que tenemos un verbo y añadimos una ed, eso sucede
en los verbos regulares, pero también checar las clases anteriores donde hemos visto o ahondado más en las reglas de convertir un verbo en presente a pasado simple y recordar que la forma del pasado simple es la misma del pasado participio para verbos regulares. Para verbos irregulares es otra cosa y es cuestión de práctica o si quieren de memorización, pero yo más bien recomendaría que de práctica, no tanto de memorización. El pasado simple, a diferencia del presente perfecto, when something happened is important. I saw the Eiffel Tower in 2007. Entonces, aquí cuando utilizamos el pasado simple, generalmente sí hacemos detalle de cuándo sucedió algo en el pasado. Y aquí dicen, there's no connection to now, que no hay una conexión con el ahora. Bueno, no es tan evidente. Claro que todos los hechos pasados tienen alguna relevancia en el presente, más o menos, mayor o menor, pero tal vez la conexión no sea tan evidente como sucede con el presente perfecto. Generalmente utilizamos el pasado simple para relatar acciones como a manera de lista, de fui a tal lugar, hice tal cosa, era tal hora, me encontré con tal persona. Pero a manera de lista, no tanto como enfocarnos en la experiencia, que sí se narra con el presente perfecto. We also use the past simple for finished time periods. I ate 15 pizzas last week. Entonces, fíjense cómo estamos haciendo la comparación, retomando los mismos ejemplos en el presente perfecto. Entonces, en el pasado simple, periodos de tiempo finalizados. Comí 15 pizzas la semana pasada. Ya, se acabó esa semana. And we also use the past simple to talk about our past. I was born in England and grew up in Germany. I played the piano for 10 years, but I hated it. Entonces, hay una preocupación, perdón, aquí me saltó hay una preocupación, o sea, hay un énfasis en cuándo sucedieron las cosas y lo que mencionaba hace un momento, que enunciamos las cosas que no sucedieron, los eventos que sucedieron en nuestra vida o, bueno, los eventos pasados, no necesariamente de nuestra vida, pero eventos pasados, a manera como de relato. Nací en Inglaterra y crecí en Alemania, toqué el piano por 10 años, pero lo odiaba. Bueno, este es un pequeño diagrama en donde vemos que en el primer ejemplo, el pasado está el pasado simple y el ahora, y no hay realmente una conexión. I read the book, yo leí el libro, mientras que con el presente perfecto, I have read the book, yo he leído el libro y aquí sí que hay una conexión, o sea, he leído el libro, pero es probable que te esté por comentar algo acerca de cómo ese libro fue importante o fue muy mal o algo. O sea, hay una repercusión en el ahora. So again, with the present perfect, there is attention to the consequences generated by an action rather than just the action itself. Atención a las consecuencias generadas por una acción más que en la acción misma. Fíjense, entonces más en las consecuencias actuales de una acción pasada, más que enfocarnos en la acción misma que ocurrió en el pasado. Simple past, I bought a new bike. I'm just reporting what I did in the past. Entonces en el pasado simple, digo, compré una bicicleta nueva. Ya. Estoy reportando algo que sucedió en el pasado. Presente perfecto. I have or I bought a new bike. I'm expressing that I have a new bike now. Mientras que en el presente perfecto digo, he comprado una bicicleta nueva. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que en este momento tengo y estoy disfrutando probablemente mucho mi bicicleta. Vamos a ver de nuevo diferencias entre uno y otro tiempo.
The present perfect is used when the time period hasn't finished. I have seen 3 movies this week, and this week has not finished yet. While the simple past is used when the time period has finished. I saw 3 movies last week, and last week is finished. Esto lo acabamos de ver recientemente. Entonces, presente perfecto, el periodo de tiempo no ha finalizado. Por ejemplo, he visto 3 películas esta semana y esta semana no ha terminado. Versus el presente simple, perdón, el pasado simple, que estamos relatando hechos, estamos relatando periodos de tiempo ya terminados. Vi 3 películas la semana pasada y la semana pasada ya terminó. The present perfect is often used when giving recent news. For example, Martin has crashed his car again. And the simple past is used when giving older information. For example, Martin crashed his car last year. Es frecuente, aunque recordar no ser como blanco o negro, hay excepciones, pero suele ser que el presente perfecto se utilice para narrar eventos no tan lejanos. Martin acaba de chocar, de nuevo. Mientras que el pasado simple, de nuevo, no siempre, pero muy frecuentemente se asocia a relatar hechos más antiguos. Martin chocó su carro el año pasado. The present perfect is used when the time is not specific. For instance, I have seen that movie already, but we don't know when. While the simple past is used when the time is clear. I saw that movie on Thursday. We know exactly when. El presente perfecto no nos interesa tanto, de nuevo, cuándo sucedió qué, sino qué sucedió. Ya vi esa película, aunque no hay especificación de cuándo la vi. En el pasado simple, generalmente damos información de cuándo. Vi esa película el jueves. The present perfect is used with for and since when the actions haven't finished yet. For example, I have lived in London for 5 years, or I have lived in London since 2013, assuming that we are on 2018. That means I still live there. And the simple past is used with for when the actions have already finished. For instance, I lived in London for 5 years, but that means that I don't live there now. Entonces, el presente perfecto lo solemos utilizar con estas 2 preposiciones, for y since, cuando las acciones no han terminado aún, cuando vamos a expresar por cuánto tiempo algo ha venido ocurriendo. El uso de estas 2 preposiciones lo vimos, no recuerdo si la sesión pasada, pero no va más allá de 2 sesiones anteriores. He vivido en Londres por 5 años o he vivido en Londres desde el 2013. Estamos expresando lo mismo. He vivido aquí por 5 años o desde el 2013, asumiendo que estamos en el 2018, han pasado 5 años. Y el pasado simple podemos usarlo con la preposición for cuando las acciones ya han finalizado. Yo viví en Londres por 5 años. Pero estamos expresando de una otra forma que ya no vivo ahí. Viví en Londres por 5 años, pero ya no. Tal vez no tenga que especificar eso, que ya no vivo ahí. Está implícito. The simple past is used for an action that happened in the past and is over, or is done, or is finished. And it is used with time words such as yesterday, last Saturday, last week, 3 months ago, and with specific dates, for instance, in 1990. If a time expression is used, then it's past simple. El pasado simple, de nuevo, acciones que
Ya, terminaron, sucedieron y terminaron en el pasado. Y generalmente asociamos a la expresión del pasado simple estas palabras que aluden a tiempo como ayer, el sábado pasado, la semana pasada, hace 3 meses, en 1990. Entonces, generalmente si vemos una especificación de ese tipo, sabemos que el tiempo es pasado simple o utilizaremos pasado simple si queremos utilizar algunas de estas palabras de tiempo. The present perfect started in the past, but it is still true today or might happen again. It connects the past and the present, and we use since, so far, just, already, and yet. If you're speaking about a specific time, you cannot use this tense. Entonces, el presente perfecto, por otro lado, no usa estas palabras de tiempo como ayer, el pasado sábado, la semana pasada, y se refiere a cosas que sí ya sucedieron, pero que siguen siendo relevantes en el ahora, es decir, ahí existe una conexión entre el pasado y el presente, y utilizamos palabras como since, so far, just, already, yet, que las veremos en la siguiente unidad, que también se comprende dentro de esta semana. Y bueno, entonces si estás hablando de un tiempo específico, entonces es muy probable que no tengas que utilizar el presente perfecto. Bueno, generalmente, si queremos hacer indagaciones entonces acerca de algo que se está expresando en presente perfecto, por ejemplo, I've lost my briefcase, entonces, si queremos saber los detalles, información específica, cambiamos a pasado simple. Y entonces haríamos preguntas como, si alguien, por ejemplo, el tema es que I've lost my briefcase. Entonces, para indagar sobre lo que pasó, cambiamos a pasado simple. Where did you lose it? What was in it? When did you lose it? How happened? Utilizamos estas que se llaman question words. Estas también, recuerdo que las hemos visto en alguna unidad anterior. Pues sencillamente son estas palabras con las que iniciamos preguntas como dónde, qué, cuándo, cómo, por qué. Aquí tal vez faltaría why para indagar, para obtener más detalles acerca de eventos sucedidos. En este caso, eventos del pasado. Bueno, aquí hay un cuadrito que muestra cómo estructuramos las preguntas en pasado. Sí, no usamos estas question words. Did, recuerda que generalmente utilizamos auxiliares, en este caso el did, independientemente del sujeto, del pronombre, se utiliza did. Did Max lose his wallet? Yes, he did, or no, he didn't. Recordar que entonces el did ya lleva el peso de la expresión del pasado y el verbo principal se expresa en su forma base. Lose, perder. Watch, ver o mirar. Did you watch the film yesterday? Yes, I did, or no, I didn't. Recordar que esta forma, esta estructura es igual independientemente del sujeto. Entonces, independientemente de que estemos hablando de ti, you, him, she, whomever we're talking about, we use the same structure. Did Max lose his wallet? Did they lose their wallet? Did we lose our wallet? Did I lose my wallet? Y bueno, también podemos hacer indagaciones acerca del pasado con el verbo to be como auxiliar, no solamente el did, sino el to be en su forma pasada, que es were you in a car accident last week? Yes, I was, or no, I wasn't. Recordar que contestamos a las preguntas, estar bien atento el oído para saber cómo responder cuando nos hacen una pregunta. Si la pregunta empieza con did, entonces nosotros responderemos con yes, I did, or no, I didn't.
Bueno, dependiendo del sujeto del pronombre. Si la pregunta empieza con where, entonces sé que tengo que contestar con el verbo to be. Were you in a car accident last week? ¿Tuviste o estuviste en un accidente de auto la semana pasada? Yes, I was, or no, I wasn't. No podría contestar yes, I did, or no, I didn't, porque el verbo que estamos utilizando para hacer la pregunta es el verb to be en esta forma. Where. También, de igual forma, si la pregunta empezara con have, entonces con el auxiliar have, sabría que tenía yo que responder con yes, I have, no, I haven't, yes, he has, no, he hasn't. Y bueno, repetir un poco esto que ya vimos aquí. When did you lose it? Where did you lose it? When did you lose it? El uso de las question words con el pasado simple. What did you lose yesterday evening? I lost my cell phone. ¿Qué perdiste ayer en la noche? Perdí mi celular. When did you lose your cell phone? ¿Cuándo perdiste tu teléfono? I lost it at a restaurant. Pero aquí está mal, es where. Where did you lose your cell phone? I lost it at a restaurant. ¿En dónde lo perdiste? En el restaurante. Lo perdí en el restaurante. What did you do after you lost it? I bought a new one. ¿Qué hiciste después de que lo perdiste? Me compré uno nuevo. Y fíjense cómo se estructura una pregunta con esta question word, pero con el verbo to be, no con el auxiliar did, sino con el to be. Where were you yesterday? ¿En dónde estuviste ayer? I was at the cinema. Estaba en el cine. Y bueno, finalmente, finally, to describe an interrupted event or a series of past events, we can use the words before, after, and when. After I had lunch, I went shopping. When I wanted to buy something, I couldn't find my checkbook. Before I went to the police station, I called the client's office. Entonces, fíjense cómo aquí estamos viendo el uso de estas palabras before, after y when para relatar una serie de eventos pasados, pero que se interrumpen. Estas palabras nos sirven para relatar, para dar como el flujo a una secuencia de eventos, para relatar un tipo de historia. The switch between the present perfect and the past simple is one of the most challenging aspects for English learners. There are a few reasons for this. Entonces, que el cambio entre el presente perfecto y el pasado simple puede ser un desafío para los estudiantes de inglés, y vamos a ver por qué. Students use a language such as German, French, Italian, or Spanish, which uses its version of the past simple and the present perfect interchangeably. Entonces, ¿por qué nos suele costar o diferenciar la diferencia, o diferenciar, bueno, no sé qué dije, pero ¿por qué nos suele costar ver la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple? Porque en distintos idiomas, incluido el nuestro, usamos uno y otro tiempo de manera intercambiable, como probablemente ya se dieron cuenta. Entonces, fui de vacaciones la semana pasada, he ido de vacaciones. O sea, creo que en dado caso, podemos expresar cosas que siguen siendo relevantes en nuestra vida, aunque ya terminaron y sucedieron en el pasado, pero siguen teniendo relevancia en el ahora, pero expresarlas como presente simple. Usamos los dos tiempos de forma intercambiable. Students find the difference between a specific past experience, past simple, and general experience difficult. Los estudiantes encuentran
que la diferencia entre una experiencia pasada específica y una experiencia general, difícil, o sea, puede ser difícil relatar con uno, saber que con el pasado siempre necesitamos ser muy específicos acerca de lo que pasó en el pasado y que con el presente perfecto nos enfocamos en experiencias generales, en la experiencia en sí, porque fue la experiencia. No me importan tanto los detalles, sino que me importa qué pasó. Entonces esto se nos suele hacer difícil de nuevo porque tanto uno como otro tiempo, el uso de uno u otro tiempo es confuso en español, o sea, somos muy flexibles respecto a su uso. Students speak a language in which tense usage is much more loose, such as Spanish, lo que acabo de decir. Nuestro idioma es mucho más permisivo respecto al uso de uno u otro tiempo. O sea, las diferencias y los propósitos de usar uno u otro tiempo no son tan claros como en el idioma inglés. Okay, guys, so this was all for today. Thank you for attending this class. I hope that this was useful for you. See you in the next unit. Bye.